Yo me presento primero. Yo soy Vivian Quispe. Eh, Actualmente estoy pasando a quinto ciclo. De hecho, acabo de llevar microbiología y parasitología. Y por qué no, si es que ya este curso se va a estar llevando en quinto, es por el cambio de malla que acabamos de llevar, que acabamos de tener, donde antes nosotros llevábamos microbiología y parasitología como cursos separados en lo que era cuarto ciclo. Y ahora lo estamos llevando, ahora se va a estar llevando de manera junta en lo que vendría a ser quinto ciclo, ¿no? Entonces, por eso yo voy a enseñar este curso. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ambos cursos, la verdad, fueron mis favoritos, creo que hasta el momento de la carrera. Son muy, muy bonitos y espero poder transmitirles tanto como a mí me gustó este curso, cada uno por separado, y tratar de sintetizarlo de una manera que pueda ir correlacionado clase por clase, ¿no? Al final vamos a tener un pequeño quizzes de unas solo 6 preguntas, 3 de micro, 3 de parásito, para que podamos evaluar lo que les he podido enseñar o transmitir con estos 20 minutos que tengo para poder explicarles, ¿no? Obviamente vamos a tratar de partirlo a la mitad, 10 para micro y 10 para parásito. Y bueno, pues vamos a iniciar ya con esta eh, imagen que vemos acá. Esta es una imagen, les voy a pasar explicando, ¿no? Primero, en micro y parásito nosotros vamos a estar estudiando a distintos patógenos que van a estar causando enfermedades dentro de nosotros. Lo que ya luego en clínicas vamos a estar viendo, lo que vendría a ser dentro de infectología. Y de esto está separado por los patógenos que nos causan las enfermedades. Tenemos a los virus, las bacterias, hongos, artrópodos, helmintos y protozoos, ¿no? Entonces, justamente esta imagen nos va a ayudar a dividir qué es lo que vamos a estar viendo en microbiología, virus, bacterias y hongos, y lo que vamos a estar viendo luego en parasitología, que vendrían a ser artrópodos, helmintos y protozoos. Ahorita vamos a empezar con lo que es microbiología. Entonces, pasemos eso. Introducción a la microbiología. Bueno, voy a pasar a explicarles un poquito de historia. A mí me gusta mucho la historia y bueno, no sé cómo va a ser la dinámica el ciclo que entra, pero sí, el doctor Pareja les va a estar enseñando la primera clase. De hecho, que van a tener historia, mucho más de lo que yo les voy a estar explicando acá. Así que les voy a dar rápidas pinceladas de los más importantes que ha pasado desde los 1600 hasta un poco más de la actualidad, por así decirlo, hasta hace 50 años. ¿Ok? Entonces, como el primer hecho, vamos a tener en 1674 a Anton van Leeuwenhoek. Él va a ser el que va a crear el microscopio. Obviamente no es el prototipo que tenemos ahora, sino como eran unos lentes, por así decirlo. Y él es quien descubre a las famosas bacterias dentro de lo que él lo llama animálculo, ¿no? En una gota de agua ve miles de estos animálculos. Entonces es acá donde tenemos como que el descubrimiento de la bacteria a la vista, por así decirlo, ¿no? De ahí, 100 años después, tenemos a Otto Müller, quien siguió los principios de Linneo para organizar las bacterias en género y especie. Esto es lo que ya vendría a ser el inicio de la clasificación taxonómica de los microorganismos, ¿no? Ya como tercer punto, ya en 1840, casi 200 años después de Anton van Leeuwenhoek, tenemos a Friedrich Henle, quien nos va a estar dando lo que vendría a ser, tenemos a Friedrich Henle que nos va a estar proponiendo que los microorganismos generan patologías, ¿no? Y esto a él lo denomina la teoría de los gérmenes, quien ya Koch y Pasteur van a estar confirmando entre 1870 y 1880, diciendo, no, Henle dice la purita verdad, y ellos descubren, ¿no? Ya conocemos lo que es el bacilo de Koch y Pasteur, que va a estar creando algunas medicinas, ¿no? Para poder combatir ello. Y por último ya tenemos en 1946 a John Enders, quien es el primero en cultivar virus en cultivos celulares, porque como sabemos los virus no son seres vivos, entonces estos necesitan crecer dentro de un ser vivo para que se puedan multiplicar y así poder ver todo su desarrollo. Esto sirve mucho para lo que vendría a ser el desarrollo de las vacunas, y yo le llamo el pic de las vacunas. Entonces es acá donde se empiezan a producir más y tener mejor técnica para ello, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a pasar con lo que vendría a ser las bacterias.
que son un grupo muy importante de patógenos que van a estar causando distintas enfermedades dentro de nuestro cuerpo. Eh, tenemos acá el partido así, para que me puedan ir ayudando. Las bacterias, como ya sabemos, por todo lo que es biología, incluso conocimientos ya desde el colegio, son procariotas. Entonces, acá sí necesito que me ayuden. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza con decir procariotas? A ver, ¿alguien si me puede ayudar? Lo primero que se les venga a la cabeza con decir que son procariotas. ¿Nadie? Bueno, primero, los procariotas son seres unicelulares sencillos, como ya sabemos, y aparte también no cuentan con, no son membrana nuclear. Son como que las dos características súper importantes para poder clasificarlos como procariotas, y luego vamos a estar viendo otras características más. Y de ahí tenemos las bacterias, también tienen una peculiar pared celular. La pared celular, por cómo se clasifican las bacterias, también tienen dos clasificaciones: las gram positivas y las gram negativas, ¿ok? Esto es muy importante, para luego voy a estar explicando un poco más lo que es la importancia de esto. Y bueno, pues no, las gram positivas pues, poseen lo que es la gruesa capa de peptidoglucanos, los cuales se van a estar coloreando de color morado, valga la redundancia, ante el microscopio, ya lo van a estar viendo en práctica. Y bueno, pues los de capa delgada, pues poseen también una membrana externa, ¿no? O sea, si bien no poseen muchos peptidoglucanos en su capa, va a tener una membrana externa, y ya vamos a estar viendo luego la importancia de esta. Y bueno, pues esta se va a estar coloreando de un tono rosáceo aproximadamente, ¿no? De ahí tenemos una clasificación, la cual nos dicta Murray, que es el libro de base. Se van a estar clasificando por tamaño, por forma, sean en bacilos, en cocos, espiroquetas, y exposición espacial, es decir, van a ser hilos, por así decirlo, de cocos, estreptococos, diplococos, de dos cocos, y bueno, pues así lo mismo, filas de bacilos, estreptobacilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, las bacterias no son, no todas son patógenos. Tenemos ciertas bacterias, ciertas colonias, ciertas miles de colonias de bacterias en nuestro cuerpo que van a estar ayudando en el funcionamiento de este. Esto es el microbioma humano, microbiota, o como ustedes le quieran llamar. Y bueno, pues últimamente se está descubriendo que vendría a tener el funcionamiento de un órgano como tal. Entonces, no sé si han escuchado tal vez este procedimiento que es de la transfusión de heces, o sea, intercambio de heces, que esto ayuda en ciertas enfermedades a controlar lo que es el microbioma, la microbiota intestinal, y pues, como ya dije, ayuda a controlar lo que es el tratamiento para algunas enfermedades, y ayuda a controlar la evolución de esta. Y ahí también tenemos esta otra clasificación de lo que vendría a ser, ya, según sus flagelos. Tenemos las que vendrían a ser las monótricas, las lofótricas y las anfítricas. Estas son polares, es decir, están en alguno de los extremos polares. Las monótricas tienen un solo flagelo en un solo lado, las lofótricas tienen varios flagelos en un solo polo, las anfítricas tienen varios flagelos en ambos polos, y las perítricas, como su nombre lo dice, perímetro, periferia, están alrededor de toda la bacteria. Bueno, y bueno, como ya saben por biología, los flagelos van a ayudar en el movimiento, locomoción de las bacterias. Vamos a seguir. A ver, ya. Eucariotas versus procariotas. Acá voy a explicar un poco, no tan detalladamente, porque esto es algo que ya se ha visto antes en lo que es biología, ya sí, a muchos rasgos. Igual digamos que no es tan importante, ¿no? Porque ya luego lo van a estar viendo en micro. Hay cosas más importantes por ver en micro que
volver a repetir lo que son las diferencias entre las eucariotas y procariotas. Pero aún así voy a estar dando las grandes pinceladas de esto. Esta imagen es del libro Murray, que como ya dije es su libro base, y la mayoría de las imágenes que voy a estar presentando son de este libro, para lo que vendría a ser microbiología. Ya si voy a estar presentando algunas imágenes en parasitología, va a ser del Botero, que es el libro base de parasitología como tal. Bueno, ya. Las procariotas, como ya dijimos, su gran característica de ellas es su pared celular y que son anucleadas. Su pared celular va a estar compuesta de peptidoglucano. Ya tenemos las dos grandes diferencias entre las gram positivas y las gram negativas. Y bueno, pues, perdón. Dentro de lo que vendría a ser su material genético, tenemos los cromosomas únicos, circulares y muy enrollados, y también a los plásmidos. Eh, Poseen flagelos, como ya dije, y para su método de reproducción pueden ser asexual, como ya conocemos, fisión binaria y todo eso, o a través del pilisexual. Ya. Y en las eucariotas tenemos lo que vendría a ser ya todo lo que es el núcleo, los distintos organelos que la caracterizan y todo eso. Pero yo quiero hacer un énfasis especial acá en la procariota, en su pared celular, en este tan gran llamado peptidoglucano. Ay. El peptidoglucano, como ya dije, va a ser la gran diferencia entre lo que vendrían a ser las gram positivas y las gram negativas. El peptidoglucano, voy a usar una pequeña, eh, ¿cómo decirlo? Ejemplo. Vamos a ver, vamos a poner que nuestro peptidoglucano vendría a ser Spider-Man, ¿ok? ¿Qué es Spider-Man? ¿O qué es lo que hace Spider-Man? Spider-Man es fuerte, es el héroe, pelea contra todos, es el que salva al mundo, ¿no? El peptidoglucano en este caso para las procariotas vendría a ser algo parecido. El peptidoglucano tiene tres funciones muy vitales que vendrían a ser que le da la estructura a la bacteria, los ayuda en su replicación y bueno, pues ayuda en su supervivencia. Por el peptidoglucano la bacteria se muere. Entonces, ¿quién era esa persona que era como que el talón de Aquiles de Spider-Man, en este caso de Peter Parker? En este caso del peptidoglucano va a ser la lisozima, que vendría a ser Gwen Stacy. ¿Ok? La lisozima tiene una función muy importante, por así decirlo, al momento de desactivar o matar ciertos tipos de bacterias, que vendría a ser desdoblando el glucano. Si desdobla el glucano, que es componente del peptidoglucano, destruye la pared celular de nuestra bacteria y bueno, pues es ahí donde empieza un proceso de autólisis, autofagia y todo ese proceso de bueno, autólisis como tal, no olvidé su nombre, pero apoptosis. Eh, entonces, acá viene una gran importante pregunta. ¿Cuál es más susceptible a lo que vendría a ser la lisozima como tal? ¿Las gram positivas o las gram negativas? Bueno, pues las gram positivas. ¿Por qué? Porque son las que están recubiertas o están hechas de mayor peptidoglucano, el cual voy a decir, ¿no? Que también tenemos el ácido teioico y lipoteioico, que ya vamos a estar viendo más adelante lo que vendrían a ser factores de virulencia. A diferencia de las gram negativas, que como dije, aparte de que si bien tenían una capa delgada de lo que vendría a ser peptidoglucano, tenían una membrana externa. Esta membrana externa, que espero se esté viendo, que estoy señalando, es la que va a proteger a la bacteria. Es por eso que diríamos que las gram negativas vendrían a ser un poco inmunes a lo que es la lisozima, ¿no? Y entre la membrana externa que vemos acá y la membrana citoplasmática, que es donde está ahí todo lo que vendrían a ser los peptidoglucanos, tenemos este famoso llamado espacio periplásmico. Y bien, ¿por qué es importante este espacio periplásmico? Porque en este espacio vamos a estar encontrando distintas enzimas, distintas proteínas, que van a ser conocidas también como los factores de virulencia, o donde van a estar todos los factores de virulencia, la gran mayoría de ellos, de estas bacterias gram negativas, las que van a estar ayudando ya, pues como dije, ya vamos a estar viendo lo que vendría a ser eh, su reproducción, cómo van a estar atacando al ser humano, qué es lo que van a estar inactivando dentro de nosotros, etcétera, etcétera.
acá tenemos una diferencia un poco más grande de lo que vendrían a ser las gram positivas de las gram negativas. Las gram positivas con solo su gruesa capa de peptidoglucano, y lo que vendría a ser la gram negativa con su capa de peptidoglucano, si bien delgada, reforzada por su membrana externa, y entre ellas el espacio periplasmático. Entonces vamos a seguir. Esta es una tabla que también es del Murray, que nos está explicando ya así más a grosso modo lo que vendrían a ser las diferencias entre eucariotas y procariotas. Luego lo vamos a estar viendo. Y bueno, pues ahora voy a pasar con rasgos así rápidos de lo que vendría a ser metabolismo, genoma, y los factores de virulencia, explicarles, y los mecanismos de patogenicidad que se van a estar viendo dentro de lo que es micro. En parte del metabolismo, por parte de las bacterias, tenemos lo que ya es glicólisis y fermentación, que ya lo habrán visto en biología, y si no, lo van a volver a ver en bioquímica. La respiración aerobia, bioquímica. Respiración anaerobia, biología. Y bueno, pues ruta de las pentosas, que también lo van a estar viendo en bioquímica. ¿Ok? Y pues nada más que explicar por esa parte. Por parte del genoma bacteriano tenemos que el ADN cromosómico y extracromosómico, con un número de cromosoma 1, pero con pares de bases de 5 millones en 1,3 milímetros, ¿no? Y bueno, pues acá también tenemos lo que vendría a ser el plásmido, que es el que va a estar ayudando en lo que es eh, los vectores y todo eso, ¿no? Para que puedan ir cambiando como tal el patrón cromosómico de la bacteria, ¿no? Ya. ¿Qué son los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad que he estado pronunciando, ¿no? Que he estado diciendo? Los factores de virulencia van a estar respondiendo a una pregunta, que ¿qué posee nuestro amiguito para que pueda colonizar / enfermar al huésped? Ciertas enzimas son importantes, por así decirlo, que ya vamos a estar viendo con cada bacteria y virus, hongo que vamos a estar viendo. Cada una tiene su forma de actuar, lo que tiene para actuar y poder colonizar o enfermar al individuo. Y el mecanismo de patogenicidad va a ser cómo consigue este amiguito colonizar o enfermar al huésped. Esto se va a parecer mucho a algo que vamos a ver un poquito más adelante en Parásito. Entonces, sí, es como que factores de virulencia, qué es lo que tiene, mecanismo, cómo lo va a hacer. ¿Ok? Ahora vamos a pasar, terminado esa parte de microbiología, que no es mucha, la verdad la clase 1 no es tanto del otro mundo, por así decirlo, en micro, es solo una introducción pequeña a lo que vendría a ser bacterias. Y bueno, pues si ya quieren ver la clase 2, que es virus y hongos, bueno, pues ya saben, tienen que inscribirse al curso como tal. Y bueno, pues ahora voy a pasar con lo que es parásito. Ok, ya vimos lo que vendría a ser la introducción de parásito, de micro, perdón, en lo que vendría a ser bacterias como tal. Virus y hongos se va a estar viendo ya en la clase 2. Y bueno, pues entonces ahora vamos a pasar con lo que es parasitología, que va a estar estudiando los artrópodos, helmintos y protozoos. Ok. Bueno, pues bienvenidos a la parasitología, que me gusta más que lo que es microbiología. Así que ya, ¿qué es la parasitología? ¿Qué son los parásitos, no? Son principales agentes causales de las enfermedades infecciosas, como ya lo mencioné al principio, y está relacionado, esto sí, ojo con esto, está relacionado con lo que vendría a ser con un deficiente saneamiento ambiental, ya luego van a estar viendo por qué, y también una insuficiente educación sanitaria. Eso también está un poco relacionado con lo que es microbiología. Si nosotros no tenemos buenos hábitos, más que nada de sanitarios, van a estar ocurriendo pequeños accidentes. Una persona, si bien puede, no sé, comer algún pedazo o alguna comida que esté contaminada por cierta bacteria, le puede causar como, este, una jeca, lo que vendría a ser una gastroenteritis. Y si, bueno, pues esta se disemina, ya como ya, bueno, luego se va a estar viendo como tal a través de las heces. Si no te lavas bien las manos, la bacteria, el virus o lo que sea, puede seguir en la mano y se puede ir siendo de persona en persona y aumentar esta infección que era solo por una persona en varias. Un pequeño ahí experiencia que tuvimos en diciembre, pero ya, siempre lávense bien las manos para evitarnos ciertos tipos de problemas. ¿Ok?
y bueno, no solo las manos, ¿ok? Y pues un deficiente saneamiento ambiental. Eso también está relacionado con lo que acabo de mencionar, ¿no? Ya. Ok, entonces acá tenemos a nuestro pequeño amiguito. Es una Yardia lamblia, que no sé si la vamos a estar viendo, creo que no, pero espero que sí. Y bueno, pues este ha usado de ejemplo para poder explicar qué es lo que se va a ver en los parásitos, o cómo se van a estar clasificando, ¿no? En lo que es localización en el hospedero, en qué parte del cuerpo se va a estar desarrollando o va a estar eh, afectando este parásito, la morfología de este, sus mecanismos de transmisión y su taxonomía, ¿ok? Entonces, este parásito cumple una función, una relación biológica llamada parasitismo, que en ecología, yo me acuerdo en ecología se han visto distintas relaciones biológicas, parasitismo, comensalismo, canibalismo, pues, ¿no? También, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el parasitismo vendría a ser esta relación biológica donde uno de los seres vivos se ve beneficiado a costa de dañar al otro ser vivo. Es decir, este parásito, así lo dice, se va a beneficiar, va a comer, va a vivir y va a estar y aparte con el costo de su existencia es estar dañando al otro ser vivo. Una relación de un más menos, un positivo con un negativo. El positivo está ganando todo, pero el negativo está perdiendo todo, por así decirlo. ¿Ok? Estos parásitos también cumplen un ciclo biológico y se dividen en dos. Tenemos lo que vendría a ser el ciclo monoxénico y heteroxénico. ¿Qué significa monoxénico y heteroxénico? Si bien ya podemos hacernos una idea de lo que significa mono y hetero, mono uno y hetero varios o distintos, monoxénico vendría a ser el ciclo biológico que este parásito va a estar cumpliendo de manera de especies. El monoxénico tiene una sola especie, se desarrolla en una sola especie y el heteroxénico tiene más, dos o más especies. ¿Ok? Y ya luego vamos a estar viendo más sobre eso. ¿Qué parásito es este? Este es un Schistosoma manzoni, que es mi parásito favorito. Ya luego voy a estar explicándoles por qué. Y bueno, pues también explicarles que los parásitos tienen hábitat, periodo de incubación y periodo prepatente. Periodo de incubación y periodo prepatente no es lo mismo, ¿ok? Acá vamos a tener que las diferencias, que el periodo de incubación va a ser desde que el parásito ingresa en nuestro cuerpo hasta que hay una manifestación clínica, y el periodo prepatente es del ingreso del parásito hasta que se pueda llegar a observar en cualquiera de sus estadios, ¿ok? Ok. Tenemos también a lo que vendría a ser la definición de lo que son vectores, que vendrían a ser como los carritos que transportan a las personas, haciendo énfasis que los carritos vendrían a ser distintos insectos más que nada, y las personas, los parásitos. Y bueno, pues tenemos del tipo biológico y mecánico. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que biológico lo va a tener dentro de su cuerpo. Es decir, el vector cumple una función de poder hacer que sus estadios de este parásito sigan sucediendo o siendo dentro de su cuerpo. Y el mecánico es que lo lleva fuera de su cuerpo, ¿no? En las patitas o tal vez solo en la boquita, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Tenemos los mecanismos de acción que van a estar realizando. Estos mecanismos de acción eh, es lo que va a estar haciendo dentro de nuestro cuerpo, cómo va a estar dañándolo, por así decirlo. Tenemos los mecanismos de acción, valga la redundancia, mecánica y traumática. La mecánica se va a dar por obstrucción, es decir, hay tanta cantidad de parásitos que va a estar obstruyendo ciertas vías, como lo puede ser una obstrucción intestinal ante muchos Ascaris lumbricoides, por ejemplo. Ocupación, son tantos también que pueden empezar a ocupar ciertos espacios de ciertos órganos, empezar a moverlos. Compresión, que está relacionado a lo que es con ocupación, y bueno, pues traumática ya es a venir a causar lo que son ciertos tipos de lesiones, etcétera, etcétera. Ya. Acá tenemos también lo que son las adaptaciones biológicas. Tenemos, estas son cómo se van a estar diferenciando y son distintas en cada parásito porque están relacionadas a cómo van a estar viviendo en el hospedero
y cómo van a estar viviendo como tal también, y su supervivencia, más que nada. En alguno de los ejemplos tenemos a los órganos de fijación que son distintos que son distintos, sí, en casi todos. Por ejemplo, acá tenemos un ancilostoma duodenale, si mal no recuerdo, que tiene esta su parte de fijación a los órganos, que es muy distinta a lo que tenemos, la tenia. La tenia, y acá se puede ver, ¿no? La tenia tiene 4 ventosas y una corona doble de ganchos. En cambio acá es, como su nombre, no, ya me acordé, este es del pescado, ¿ya? Que son verticales, como se pueden ver así, ¿ok? También tenemos lo que vendrían a ser los modos de reproducción, o sea, dos solo de una grande lista de las diferentes adaptaciones biológicas que tienen varios parásitos. Y es que algunos parásitos sí se dividen en lo que vendría a ser hembra y macho, y otros son hermafroditas, es decir, tienen ambos órganos de reproducción en uno solo parásito. Este de acá, este sí es del ancilostoma duodenal, sí, de Onecator americano, que es el mismo, donde este es el macho y esta es la hembra. Y este de acá es un Dipylidium caninum que tiene en esta parte, esto de acá vendría a ser lo que es su útero y esto de acá vendría a ser lo que es el pene. Entonces, hermafroditis. Ya. Modos de adquirir parásitos, todos estos están relacionados, como ya dije, con deficiencia sanitaria, de saneamiento sanitario y deficiencia en lo que es educación sanitaria con nosotros. Por esa parte tenemos lo que son aguas contaminadas, alimentos contaminados, manos contaminadas, manos sucias. También por vía fecal, ya luego vamos a estar viendo esto y se van a quedar tal vez un poco traumaditos. Lo que es la vía vectorial a través de picaduras, la vía sexual e incluso la vía de contacto, ¿no? En el caso de las pediculosis, o sea, piojos, se va a estar viendo esto. Bueno, voy a pasar a explicar los que son tipos de hospedero. ¿Ok? Parásito, hospedero. El parásito va a estar viviendo dentro del hospedero. ¿Ok? Y hay distintos tipos de hospederos. Tenemos 4 tipos. Yo pensé que le había puesto la animación a esto, pero creo que no, mejor yo. Tenemos al definitivo, intermedio, paraténico y reservorio. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El definitivo va a ser el que cuente a su estadio en reproducción sexual del parásito. El intermediario son distintas etapas que no contengan a la reproducción sexual. El paraténico solo transporta al parásito y el reservorio es un foco de infección. Esto más se ve en lo que vendría a ser, por ejemplo, lo que es malaria. La malaria se transmite de una manera, con el mecanismo de transmisión vectorial de forma cutánea, es decir, el mosquito pica y ahí es donde pasa la malaria. Entonces, el reservorio vendría a ser una persona que está llena de malaria, viene el mosquito y se lo pasa a otra persona. Entonces, es acá donde nosotros tenemos también dos grandes diferencias y como ya dije, esto es lo que nos va a hacer recordar un poco a micro con los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad, con lo que vendría a ser vías de infección y mecanismos de transmisión en parásito, que no son lo mismo, ¿ok? Acá yo puse, ¿no? Vías de infección vendrían a ser la puerta de entrada al parásito y el mecanismo de qué forma llegan. En esta, como voy a volver a usar el ejemplo de la malaria, ¿no? La malaria es transmitida por un mosquito, que es un vector, de manera cutánea. La pica en lo que vendría a ser nuestra piel y a través de eso, como entra a nosotros. La puerta de entrada es la piel y la forma en la que llegan es el mosquito que vendría a ser el vector. ¿Ok? Vías de infección cutánea, mecanismo de transmisión vectorial. Algo como esto vendría a ser, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De lo que vendría a ser los parásitos que afectan de manera estomacal, intestinal, gastrointestinal, vendría a ser, pues, ¿no? La vía de infección vendría a ser oral porque entran por la boca y el mecanismo de transmisión vendría a ser ya dependiendo del parásito y es ingesta de alimentos contaminados y especificando, ¿no? Pescado contaminado, eh,
carne de cerdo contaminada, carne de vacuna contaminada, o ingesta de agua contaminada, etcétera, etcétera. Ok, y acá tenemos factores decisivos en las parasitosis, que son para lo que vendría a ser factores para los parásitos: el número de ejemplares, el tamaño, localización, virulencia, mecanismos de evasión. Eso también está un poco relacionado con lo que es micro. Ya les dije, va a haber muchas, eh, van a haber muchos factores similares, cosas similares. Por ejemplo, ciertas enfermedades que son producidas por bacterias o virus, eh, recién recién se dan porque hay un gran número de ejemplares, por así decirlo. Lo mismo para los parásitos. El número de ejemplares, el tamaño, la localización, la virulencia del parásito y los mecanismos de evasión van a ser efectivos para que la parasitosis se pueda reproducir, se pueda dar. Los mecanismos de evasión también se van a estar viendo en lo que es micro, ya les dije, cómo van a estar evadiendo los parásitos o qué es lo que tienen para que poder estar relacionado a lo que son los factores de virulencia como tal. De ahí tenemos el hospedero también, ¿no? Dependiendo del grado de la enfermedad que va a estar causando este parásito, va a ser distinto en lo que son en ciertas parasitosis, ¿no? En niños, jóvenes y adultos mayores. Entonces, en el hospedero también factores como tal está la edad, la inmunidad que cada uno de nosotros posee, creo que eso ya es algo obvio, la nutrición también, los hábitos y costumbres, como ya dije, educación sanitaria. Y bueno, pues también ciertos medicamentos alteran todo lo que es nuestra microbiota. Entonces, eso también está muy relacionado a lo que es factores decisivos para que se puedan desarrollar parasitosis. Ya. Y ahora, para poder terminar esta pequeña introducción a lo que es parasitología, tenemos este cuadro, que este cuadro, si yo les tendría que decir algo que se aprendan de la primera clase de parásitos sí o sí, vendría a ser este cuadro. ¿Por qué? Porque este cuadro es el que nos va a estar diciendo, como su nombre lo dice, la clasificación morfológica de todos los parásitos. Entonces, siendo así, tenemos que se dividen en protozoarios y metazoos, donde los protozoarios son todos los unicelulares, y acá tenemos algunas protozoarios. Estos protozoarios también se dividen en cuatro: flagelados, coccidios, las amebas y otro más que ahorita no me acuerdo, pero son, y estas, como su nombre lo dice, son los únicos unicelulares que son parásitos, ¿ok? Y que se diferencian de lo que son los otros unicelulares que ya conocemos, que son los procariotas. Esta, por ejemplo, es una ameba, es una Naegleria fowleri, que es la eh, famosa llamada ameba come cerebros. Este de acá es una Entamoeba coli, que, bueno, pues si la tienes en demasía en tu intestino, no la vas a pasar bien. Y esta de acá era cisto isopor, cisto isopora, por ahí va. No me acuerdo, creo que son como 40 bacterias, 40 virus que se van a tener que aprender, y parásitos también. De acá tenemos a los que son los metazoos, tenemos y estos se vienen a dividir en lo que son los artrópodos y en los helmintos. Los artrópodos, famosos conocidos, los insectos, y estos ya pues se dividen en lo que son las arañitas, que luego van a ver qué es lo que causa cada una, los piojos, las pulgas, que también están relacionadas con micro, porque algunas de estas son conocidas por haber causado pandemias, tal vez le viene a la mente la peste negra. Entonces, ya. De ahí tenemos a los helmintos, que ya vienen a ser los famosos gusanos, que todos, creo que todos conocen o han visto alguna vez. Los helmintos se van a estar dividiendo en los nemátodos, que van a ser los gusanos cilíndricos. Acá tenemos un ejemplar de Ascaris, si mal no recuerdo, Ascaris lumbricoide. Y también tenemos a los platelmintos, que ya van a ser los que son de manera aplanada, ¿ok? En estos platelmintos se van a estar dividiendo finalmente en los que son los céstodos, los que son en forma de cinta. Acá tenemos tenia. Esta es tenia y este de aquí no me acuerdo qué es, pero es uno del pescado. Uno es uno que se encuentra en el pescado. Pescado crudo, ceviche. Ujú. Tenemos acá luego también a los tremátodos, que son los que son ya en formas de hoja. Y este de acá es una fasciola hepática. ¿Ok? Listo. Entonces, esta vendría a ser como que el fin de lo que vendría a ser una pequeña introducción.
Y bueno, pues he dejado esto de acá para poder explicarles, ¿no? Microbiología y parásito es algo que nosotros vamos a estar viendo como Sherlock Holmes, ¿no? Vamos a tener que buscar primero por los síntomas de los pacientes, qué es lo que están teniendo, cuál es esa, eh, seguir esos síntomas que nos pueden llevar a dar a cualquiera de estos amiguitos que pueden estar causando esta enfermedad, sea un virus, un hongo, una bacteria o algún parásito más, ¿no? Entonces estamos jugando como que a un juego del detective. Luego ya con los exámenes se va a estar viendo lo que ella identificar, ¿no? ¿Cuál de todos estos causantes fue el que causó esa enfermedad? Y bueno, pues también voy a estar mencionándoles algunos episodios, ¿no? De lo que es Doctor House, porque se mencionan bastantes de estos parásitos, bacterias, virus y hongos. Entonces, tal vez para no hacer tanto lo que vendría a ser solo clases, recomendarles algunos episodios de lo que vendría a ser algunas series que puedan explicar y dar a conocer síntomas o son los mecanismos de patogenicidad, mecanismos de transmisión, vías de infección de todos estos patógenos, para que también se les pueda hacer un poco más difícil y más digerible el curso, ¿ok? Bueno, ahora como les dije, yo tenía un pequeño quiz, son solo